Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser la forma del sillón. Para eso, bueno, vamos a eliminar la cámara y la luz con la tecla X. Damos en Delete. También esta colección que no nos sirve, vamos a hacer Delete allí también. Bueno, vamos a identificar con la tecla, presionando la tecla número 1 del numpad, cuál es el frente. Ahí lo tenemos ubicado, es este que está acá, este es el frente. Entramos en modo edición con la tecla Tab, seleccionamos modalidad caras y seleccionamos estas dos. Damos en la tecla X, suprimir, delete, faces. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a presionar la tecla A para seleccionar todo el objeto. Con el botón derecho del mouse apretamos subdividir. Bien, ahora vamos a seleccionar esta parte porque vamos a trabajar en espejo y con la tecla X nuevamente vamos a delete, borrar caras. A esto seleccionamos todo con la tecla A. Vamos a agregar un modificador de mirror, de espejo, para solo ahorrarnos tener que trabajar con dos caras, digamos. Entonces ahora vamos a darle una forma muy básica a esto de sillón con la letra G y en el eje Z vamos a bajar bastante, ¿verdad? Incluso podríamos bajar con la tecla 2 o viniendo acá apretamos a los segmentos con la tecla G, bajamos todavía más. Esto lo vamos a subir un poquito porque quedó muy abajo. Ahí va, tal vez quedó un poquito. Ahí va, algo así. Sí, algo así podría ser. Depende qué tipo de sillón querramos hacer, ¿verdad? Y ahora con la tecla 1 o viniendo acá apretamos y vamos a los vértices. Y este vértice con la letra G lo vamos a mover un poquito hacia ahí. Ahí va. Para el sillón adquiere una forma, una cierta forma. Después, ahora la vamos a suavizar. Bueno, así está bien. Luego entonces volvemos al modo objeto. Bien. Vamos a aplicar un modificador de Subdivision Surface, que es este que está aquí. Le hacemos clic. Vemos que ahí el objeto se empieza a quedar más, un formato mejor. El level del viewport, o sea, lo que estamos viendo, tiene que ser igual al del render. Vamos a poner ahí 2. Y vamos a ahora agregar otro modificador, esta vez de Solidify, para darle grosor al, al- al asiento, digamos, a la silla, que es solo una pieza por ahora de asiento y respaldo, ¿verdad? Y posabrazos o apoyabrazos. Vamos a darle 15 centímetros, una cosa así. Y bueno, vamos ahora a... No sé si quedó medio bajo el, el asiento. Bueno, vamos a aplicar el mirror. Vamos a aplicar también el subdivision surface. Y vamos a aplicar también el de solidify. Eh, Ahora lo que vamos a hacer, vamos a entrar en modo edición y vamos a seleccionar estas caras, la tecla 3 o viniendo acá presionamos ahí, con la tecla Alt vamos a seleccionar estas caras y le vamos a hacer un control R allí en el medio, ahí va, porque esto le va a agregar un detalle interesante al sillón, es decir, va a ser como una costura. Lo mismo vamos a hacer con esta en el medio. Volvemos a modo objeto. Podemos aplicar un Shade Smooth, pero en realidad lo que va a convenir ahora más bien va a ser otro Subdivision Surface, ahí va, para que, recordemos siempre con el 2, para que quede más, con una forma más interesante. Y bueno, ahora sí podríamos hacer un Shade Smooth. Y entramos nuevamente y vamos a hacer como esas costuras que tienen los sillones. Vemos que tenemos seleccionado esto que habíamos hecho antes. Y con Shift T lo duplicamos. Con la tecla Z le decimos que suba, no sé, 2 metros. Ahí va. Esto, si nosotros entramos en modo objeto, esto es un mismo objeto. Vamos a separar esto. Ya está seleccionado, pero tenemos que asegurarnos de que esté bien seleccionado. Y con la tecla P, presionamos la tecla P, digamos que dice Separate Selection.
Y cuando hacemos así, vemos que apareció otro objeto allí y es que ya están separados. Si entramos en modo objeto, este es uno, ¿verdad? Y este es otro. Entonces, este lo vamos a hacer botón derecho y lo vamos a convertir en una curva. Y vemos que acá cambió. Antes era una malla. Vemos que el de la malla es un triangulito. El de la curva es este signo. Vamos a venir acá, vamos a ir a geometría. Y vamos a darle un bevel redondo. Por ejemplo, de 1 centímetro. Vemos que ahí adquirió un volumen redondeado. Está como un poco suavizado. Nosotros podemos aumentar esto a 12, a 18. Bueno, no importa. Bueno, una vez hecho esto, nosotros lo hemos elevado 2 metros. Ahora simplemente lo vamos a hacer. Seleccionarlo G, Z, menos 2 para que se agregue al modelo y lo podemos convertir en un mesh. En realidad, lo seleccionamos, botón derecho y Convert to Mesh. Y ahora, si quedó así, le podemos hacer un Shade Smooth. Ahí va. Y ahí queda como un... Vamos a también a el Set Origin, le vamos a poner en el centro. Vemos que quedó como una especie de costura que envuelve el sillón. Y eso está muy bueno, ¿verdad? Se ve muy bien. Con la parte de atrás podríamos hacer lo mismo. Digamos, entramos acá y elegimos, supongamos, esta, una que quede bien en el medio. Es esa parte, por ejemplo, y arrancamos de ahí. Con la tecla Alt seleccionamos, digamos que toda esa parte. Con Shift D lo copiamos y en el eje Y lo vamos a separar 5 metros, por ejemplo. Entonces ahora tenemos que separar esto. Lo seleccionamos con la tecla P, Separate Selection. Bien. Ya son dos objetos distintos. Entonces ahora lo podemos manipular. Nosotros vamos a borrarle. Vamos a con la tecla 3. Vamos a borrar lo que es... en este caso son edges. Vamos a borrar todo esto. Edge, ahí va. Con cuidado de no borrar lo que nos importa, ¿verdad? Que viene a ser casi que hasta el final. Ahí va, Edge. Ahí va. Supongamos que vamos a necesitar eso. Entonces, ahora sí, en modo objeto, botón derecho, convertir en Mesh. Perdón, en curva. Ahí va. Entramos aquí a las propiedades y nuevamente le vamos a dar 0.01 y le vamos a subir la resolución como a 14. Vemos que quedó abierto. Acá podemos poner Fill Caps y queda cerrado el asunto. Ahora lo movemos. Habíamos dicho que eran 5 metros en el eje Y. Entonces ahora van a ser menos 5. Y ya nos quedó ahí otra costura que le agrega una especie de realismo a la, ¿verdad? Al mueble, a la butaca, al sillón de escritorio, digamos. Bueno, ahora vamos a agregarle un almohadón o dos almohadones a la butaca. Para eso vamos a, con control A, vamos a ingresar un cubo. Puede ser un plano, también no importa. Lo escalamos con la tecla S, más o menos ahí. Va a ser el que está, digamos, de manera horizontal. Con la tecla S en el eje Z lo vamos más bien vamos a traer acá. Vamos a elegir la modalidad caras y con la letra G en la Z vamos a dejarlo más o menos así y le vamos a cubrir el asiento, digamos. Más o menos así, ahí va. En el eje X. Ahí que lo cubra bastante. Igualmente después lo vamos a cambiar un poco. O vamos a ver cómo hacemos para que se ajuste mejor digamos, a la superficie del... Estamos en modo objeto. Vamos a correrlo un poquito hacia allí.
Bueno, ahí está bien. Lo que tenemos que hacer ahora es, bueno, ahí quedó un poquito, bueno, igual se va a hacer más pequeño. Estamos en modo objeto, vamos a entrar en modo edición, vamos a seleccionarlo todo y vamos a botón derecho subdividir. Lo vamos a hacer varias veces, 3, 4 o hasta 5. Bueno, una vez que está con subdividido, vemos que no es un modificador esto. Una vez que ya está subdividido, entramos aquí y vamos a físicas, ¿verdad? Y vamos a ponerle cloth, o sea, ropa. Vamos a hacerle, vamos a venir aquí a pressure, vamos a subir esto como a 5, 2,5, vamos a ponerle, podemos irlo haciendo. Y en field weights vamos a sacarle la gravedad para que no caiga. Y simplemente ahora apretamos la barra espaciadora para que adquiera la forma de un almohadón. Bueno, ahí no me gusta, lo paramos cuando nos guste la forma. Por ejemplo, ahí me gusta la forma, es muy rápido. Obviamente podemos hacer muchísimas cosas más, podemos subirle acá el precio, por ejemplo, vamos a hacer unas pruebas, por ejemplo. Vamos a subirle esto a 5 y vamos a bajarle el peso a 0,15. O sea, se pueden hacer un montón de cosas distintas. Vemos que ahí queda como más armadito, mullidito, ¿verdad? Vemos que no es lo mismo que antes, cuando hicimos la primera prueba. Por ejemplo, era 0,30. Quedaba bien como lo... Y este lo ponemos en 2,5. También podemos poner este objeto como de colisión. Vemos que ahí está quedando bueno. Ahí ya quedó muy... Bueno, nosotros le buscamos más o menos lo que nos gusta, la forma que nos guste, que nos satisfaga o la que mejor se adapte al mobiliario, ¿verdad? Al mueble al que estamos haciendo. Para mí ese quedó, tenemos que hacerlo más así. Ahí va. En este caso hay que hacerlo como más de esa manera, porque mucho más queda mucho. Ahí va, así está bien. Porque ahora simplemente lo que vamos a hacer es, esto es un modificador. Aparece en la parte de modificadores también, lo que está aquí en físicas. Y accedemos a él haciendo clic acá, accedemos al asunto este. Si nosotros queremos ya, supongamos que nos gustó esta forma y ya queremos transformarlo en una malla, en un mesh, tenemos varias maneras. Podemos venir acá a modificadores y poner aplicar o seleccionar botón derecho y convertir en mesh. Esas son las dos maneras, por ejemplo, de generar que ya no se convierta más. Vamos a poner aplicar acá y si yo aprieto la barra espaciadora ya no pasa nada, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora sí le podemos, por ejemplo, dar un Shade Smooth para que adquiera una forma más suavizada. Control, vamos a convertirlo. Bueno, es un mesh ya. Vamos a hacer que ahí va, que es el pivote quede en el medio de la masa. Y vamos con la letra G, lo vamos a bajar bien donde va, ¿verdad? Ahí está. Y lo podemos también cambiar de tamaño. Por ejemplo, vamos a escalarlo en el eje Y, hacerlo más pequeño. Ahí va, por ejemplo. Y en el eje X, hacerlo más grande. Ahí está, no está muy bien, como que no está muy bien adaptado, le falta tamaño. Ahí va, algo así. Pero también podemos someterlo a otros, digamos, para que adquiera más realismo el almohadón. Nosotros tenemos varias cosas que podemos hacer. Una de ellas es, por ejemplo, bueno, agregarle también, como hicimos en este caso, un borde. Tenemos que estar en Edge. Con la tecla Alt seleccionamos todo ese y hacemos lo mismo. Con Shift D lo copiamos y lo elevamos, supongamos 3 metros. Ahí va. Para separarlo, recordemos, hacemos la letra P y ya se convierte en otro
elemento distinto. Entramos en modo objeto, botón derecho, convertir en curva. Venimos a la curva, de nuevamente le vamos a dar un depth, o sea, ahí está, de 0.01. Podemos subir esto a 18, por ejemplo. Fill caps no lo tenemos por qué poner porque. Y ahora hacemos -3 y vemos que el sillón, el almohadón, cobró ahí ese borde que le puede dar más realismo. Después vamos a ver si es así, si nosotros queremos agregarle más detalles al almohadón, podemos entrar en, como está subdividido bastante suficientemente, podemos entrar en Sculpt Mode y esculpirlo un poco. Por ejemplo, si esos detalles quedaron muy duros, etcétera, nosotros podemos venir acá a Mesh Filter y suavizarlo. Vemos que ahí se arregla un poco. Realmente vamos a hacer control Z, porque hay una cuestión. Vamos a regresar. No sirvió el borde. Vamos a borrarlo, pues. Vamos a volver a el Sculpt Mode. Como esto está subdividido, va a funcionar. Pero podemos hacerle Shade Smooth acá para que pierda esos, digamos, esos detalles tan feos. Ahí ha mejorado, digamos. También podemos hacerle un cloth filter en su dimensión de inflate, que esto lo desinfla para un lado y para el otro lo infla. Vemos que ahí también como que adquiere bueno, es muy sensible, ¿verdad? A mí lo que más me preocupa es eso que está allí, que de todas maneras siempre lo vamos a poder ver, a ver si hay uno que lo suavice, ¿verdad? Para suavizarlo. Vamos a venir acá también, acá hay muchos. Estos son para hacerle arrugas más que nada, ¿verdad? Hay unos que son para arrugarlos, otros que son, bueno, hay muchos pinceles, está bueno probarlos. Por lo este está bueno para arrugarlo un poco, ¿verdad? Tenemos ese problema ahí. Está bueno arrugarlo también para darle más realismo. En realidad tenemos aquí, sí, podemos usar este y hacerle con Smooth, por ejemplo, para suavizarlo. Bueno, ahí fue mucho. Vamos a suavizar. No, ahí va. Ahí va. Y le podemos hacer alguna arruguita, digamos, con estos que están acá. Hay que tener cuidado a veces. Bueno, eso fue demasiado. No, este no. Ahí va, una cosa así, ¿verdad? Algo muy sutil tiene que ser. Para que, bueno, depende qué tipo sea, ¿no? Igualmente tenemos que hacer esto con el smooth. Podemos, sí, hay que seguirle dando un poquito ahí. Hay que suavizarlo un poquito. Ahí va, bueno. Ahora volvemos a el modo de Object Mode y le podemos dar un poquito más de escala. Ahora sí, ¿verdad? Porque ya quedó como un sillón, como un almohadón más. Ahora sí podríamos entrar acá y tratar de darle la costura, ¿verdad? Porque ahora sí es como más, ¿verdad? Propio poder hacerlo, porque ahora no se nos va. Y de vuelta, Shift T, lo elevamos como 3 metros, lo vamos a separar con la letra P, selección. Vemos que ahí apareció el objeto. Después tenemos que poner en orden todo eso. Lo convertimos con botón derecho en una curva. Venimos a las propiedades y en Round le vamos a dar 0.01. Le vamos a subir esto a 14 para suavizarlo un poco. Y ahora lo podemos bajar con la G, unos 3 metros era. Bueno, vamos a ver si se ve. No se vio. A ver. Ahí lo estamos bajando para colocarlo. Vamos
colocarlo un poquito más a mano. Bueno, no se nota mucho tampoco. Bueno, ahí sí. Y sin duda lo tenemos que suavizar bastante, ¿verdad? Todavía es una curva, ¿verdad? Eh, Podemos cambiar igual esto, por ejemplo, hacerlo más pequeño, en ese caso. Pero podemos también hacer que tenga mayor, sí, adaptarlo un poco como curva. Esto también lo va a colocar un poco ahí. Lo puede llegar a ajustar un poquito más. Bueno, pero de todos modos nosotros lo tenemos que seleccionar, convertirlo en un mesh y darle un shade smooth urgente, ¿verdad? Y si no se ve bien, realmente lo podemos, no lo podemos eliminar. Tampoco es algo. Ahora sí, cuando hacemos, eso sí, si queremos agrandar esto, obviamente tenemos que elegir tanto. Sí, quedó muy cuadrado. No nos va a servir. Lo que podemos hacer, si no, también otra cosa que podemos hacer es seleccionar con la tecla Alt y hacerle un bevel con control B. O que ahí se abre, ¿verdad? Podemos hacerlo a ojo o con control. Haciendo clic ahí, vamos acá y le podemos hacer. Ahí vemos que tenía 3 milímetros, podemos hacerlo de 5 milímetros. Elevamos los segmentos a 1 a 2, perdón, una cosa así. Y con la tecla S, nosotros podemos estirar para afuera o para adentro. Esto también le da un cierto, ¿verdad? Cierto realismo. Fue demasiado, me parece. Creo que tendríamos que haberlo hecho más pequeño. Es decir, el control B, haberlo hecho de 2 milímetros, supongamos. Ahí va. Y ahora con la S, ahí va. Un poquito, ponerlo con la S, meterlo con la tecla control, meterlo muy poco, no mucho, porque ahí va. Y igualmente siempre podemos hacer un shade smooth nuevamente. O también, si puede ser que le agreguemos más peso al asunto, es hacerle un subdivision surface. Ahí va. Ah, perdón, pues no se va a aplicar. Ahí va. Bueno. Y simplemente ahora, si nosotros queremos hacerle Bueno, ahí se ve un poco acá, solo acá así. Nosotros podemos también ubicarlo, bueno, un poco mejor. Le podemos devolver la escala ahora, subirlo un poquito y devolverle la escala acá en Objects, aplicar la escala o todas las transformaciones. También lo que podríamos hacer ahora es un Shift D, ¿verdad? Y vamos a mandar al medio y con la tecla R en el eje X copiarlo y adaptarlo al asiento, la tecla S, ¿verdad? Lo podemos poner también allí. Obviamente lo tenemos que cambiar un poco en el sentido de hacerlo más pequeño. Ahí va, una cosa así. Bajarlo y hacerlo más pequeño, sobre todo en el eje Z. Ahí va. Y lo apoyamos ahí. Por supuesto, siempre podemos hacerle más las arrugas en el Sculpt Mode. Podemos hacerle ese tipo de cosas, ¿verdad? También. Si es que queremos dos almohadones, ¿verdad? Este está como también. Ahí está. Si es que queremos dos almohadones, podemos poner solo uno. Eso es como querramos nosotros.
Y bueno, ahora vamos a hacer la base o las patas del sillón. Bueno, para hacer las patas vamos a ingresar a nuestra escena un cilindro. Ahí está. Vamos a subirle los vértices a 192. Vamos a ponerle acá 192 para que se vea bien. Y bueno, y vamos a darle un grosor de unos 4 centímetros. Vamos aquí al ítem. Ponemos 0.04, 0.04. Y de altura vamos a darle 45 centímetros. No, creo que va a tener un poquito más. Vamos a ponerle 55. Vamos a ver ahora cómo se ve. Bueno, con el punto nos acercamos y vamos a hacer que esta pata se afine como un 50% de lo que es, pero en uno solo de los extremos. Así que entramos en modo edición, en modalidad vértices, ya está. Vamos, nos acercamos ahí con la tecla Alt, seleccionamos todos estos vértices y con la tecla S vamos a afinarlo hasta, bueno, que sea un 50%, serían 2 centímetros, 0.025, vemos que es muy poco. Bueno, vamos a ponerle 0.001. En realidad, vamos de vuelta, porque vamos a hacerlo más bien a ojo. 0.5, ahí está. Que sea la mitad del de arriba. Bueno, tal vez quedó media en punta, no importa. Ahora vamos a hacerle como una especie, bueno, no, a lo último vamos a modificar otras cosas. Bueno, para ubicarlo podemos poner vista desde arriba y activar estos rayos, digamos. Y vamos a, con la tecla G y en el eje X, vamos a apretar la tecla Control para tener más control sobre el movimiento, porque vemos como que se desajusta. Vamos a también a ponerlo hacia arriba, con la letra G en el eje Z. Vamos a activar, sí, ya está. En el eje Z, a ver si se pega contra el... más o menos ahí, no tiene que ser algo muy preciso. Vamos entonces con, de vuelta, aquí está. Y vamos a darle Alt D para que los cambios sean como en conjunto, ¿verdad? Vemos que acá nos ayudan estos rectángulos, o deberían ayudarnos. Pero bueno, esto lo podemos hacer un poco a ojo. Yo lo voy a hacer un poco a ojo, la verdad. Y lo mismo Alt D para en el eje Y para las otras patas. Ahora las vamos a arreglar porque esto se ve muy mal. Se ve muy mal, la verdad. Y vamos a arreglarlas. Vemos que cuando seleccionamos las dos. Vamos a alejar estas. Ahí está. También se seleccionan dos, o sea que estamos bien. Vamos a poner estas por aquí. Tal vez más para acá. Y bueno, y ahora las vamos a rotar. Siempre en la vista 3 con la R. Vamos a darle unos 15 grados. Y a esta también va a ser menos 15. ¿Verdad? Porque si las otras eran... Bueno, no. 15 grados. A ver. Menos 15. Vamos a subir todo un poco para que como que se meta adentro. Vamos a ver cómo está quedando. Bueno, muy bien. Vamos a hacer vamos a separarlas más. El eje X. Ahí está. Vemos que este proceso yo lo estoy haciendo un poco a mano. ¿Verdad? 3. Vamos a alejarla más todavía. Para que el asiento tenga físicamente una concordancia. ¿Verdad? Que acá es donde recibe la fuerza. Vemos que ahí quedó mal. Quedó fuera. Vamos a subir un poquito. Ahí está. Estos tal vez quedaron también un poco atrás. Vamos con siempre en el eje Y. Ahí va. Y también los podemos abrir en el eje 1. ¿Verdad? Así. Y les podemos dar una rotación en el eje Y. En este caso sería menos 15. Y en este caso sería
rotación en el eje Y de 15. Y ahora sí los podemos en el eje X llevar a los extremos. Lo que es como medio a ojo. Ahí va. Podrían ser más gruesos, ahora que lo pienso. Estos podrían ser, venir un poquito más acá. Pero eso es un poco cuestión de gustos, ¿verdad? Si fueran más gruesos o no. Simplemente con la tecla S se vuelven más gruesos. Bueno, no creo que haga falta. Ahora para hacerles una base como más real, vamos a generar un cubo. Vamos a quitar esto, ya no lo necesitamos. Con la letra G lo bajamos, vamos a la tecla 1 y vamos a cortar porque en realidad, bueno, vemos que son muy largos, muy grandes. Podemos generar, ahí va, una cosa así. Vamos a- ahí vemos, digamos, cómo serían las patas. Un poquito bajas, podemos bajarlo un poco más. Bueno, ahí está bien. Digamos, y simplemente en este caso podríamos hacerle a esto, vemos que está la escala, todo, podríamos hacerle así, aunque dice, claro, que todos, ¿verdad? Están, podemos hacerlo con todos, control A. Bueno, la cuestión es que nosotros queremos que estas patas se corten, entonces podemos hacerles este pequeño, ¿verdad? Control J, este pequeño truquito. Y le vamos a agregar un modificador de un booleano. Elegimos este. Y ya como que estarían cortadas, ¿verdad? Si lo aplicamos ya no tenemos chance más de nada, ¿verdad? Esto sería no destructivo porque nosotros borramos el cubo, ¿verdad? Y ya que ya lo podemos ver ahí. Si las patas nos quedaron mal, digamos, podemos volver y hacerlas más grandes si no nos convence, por ejemplo, y siempre tenemos la chance de quitarlo. Vamos igualmente a aplicarlo porque tenemos que hacer otro elemento que es, vamos a aplicarlo y vamos a borrar esto, que es, esto ya quedó bien porque quedó al ras del suelo, pero vamos a hacerle un nivelador, los niveladores que suelen tener estos elementos. Para eso entramos en el modo edición y lo que vamos a hacer va a ser vamos a Shift D y a bajar esto 10 centímetros, menos 10. Nos vamos a separar, del otro objeto, ¿verdad? Vamos a ver si en realidad con uno ya lo podríamos tener ahí va. Bueno, podemos hacer lo mismo con todos con la tecla Shift. Apretamos la tecla Shift y la tecla Alt, ¿verdad? Y con la P los vamos a separar. Entonces ya quedaron separados del resto del modelo. Entonces ahora los vamos a modificar un poquito. Vamos a hacer que el origen de esto esté en el centro. En realidad deberíamos hacer que cada uno fuera en el centro, pero bueno. Lo que podemos hacer es entrar en modo edición, seleccionar con la tecla 3 las caras o ahí y extruir 5 milímetros y con la S vamos ahí va, a hacer algo así. Esto en realidad, no sé, podríamos borrarlos y llevar ese, eh, trabajar solo con este, ¿verdad? Podemos incluso entrar en el modo de Edge y con la tecla Alt también darle un poquito menos. Ahí va. Algo así. Bien, ese es nuestro elemento. Vamos a ordenarlo todo y simplemente ahora
Lo ubicamos, no recuerdo cuánto fue que lo habíamos subido, pero no importa. Ahí está bien, digamos, lo llevamos a el 1. Ahí está. Y ahora simplemente lo copiamos con Alt D. Y lo ubicamos en las otras patas. Y bueno, así tendríamos el modelo de la silla. Ahora lo que falta es, ¿verdad? El texturizado de las diferentes partes de la silla. También tenemos que ordenar, nombrar todo lo que es el- la estructura, ¿verdad? De la silla. Eso, digamos, conviene hacerlo por disciplina, ¿verdad? Esto se modificó. Bueno, ahí va. Conviene hacerlo por disciplina, es decir, tener bien ordenado el modelo. Es muy bueno. Bueno, ahí lo tenemos. Y bueno, ahora venimos para, voy a poner el nombre bien de cada elemento de la silla y vamos a venir para la aplicación de los materiales. Bueno, para texturizar el modelo es muy sencillo, lo vamos a hacer con Polygon y con Blender Kit. Para eso vamos a entrar en el modo de Cycles, en el modo de Render Cycles. Yo voy a poner por GPU porque estas son unas pequeñas configuraciones que yo suelo hacer según las características de la computadora que cada uno tenga. Como yo tengo una buena GPU y es de Nvidia, pongo GPU y también cambio a Optics, el de Noise, que es el que mejor se lleva con Nvidia. Bueno, vamos al mundo. Vamos a subir el color, vamos a entrar en modo de render. Recordemos que podemos entrar aquí en Light Paths y aplicar Fast GA Approximation para que nos agregue un Ambient Occlusion general, un poco general, para que, bueno, se vea un poco mejor el modelo, ¿verdad? Con más sombreados en las esquinas, lo cual lo hace más realista. Bueno, para texturizarlo vamos a usar un poquito unos modelos unas texturas gratis que trae Polygon. Recordemos que Polygon es de Blender Guru y tiene un add-on que unimos a Blender y nos da ciertas cosas gratis. Vamos a usar texturas gratuitas porque ponemos texturas y ponemos free. Bueno, porque a mí me gusta mucho esta madera, son muy buenos materiales para las patas. Vamos a aplicarla, por ejemplo. Vemos que en ciertos casos no hay ni que texturizar porque se aplica muy bien. También podemos usar algún plástico blanco para los niveladores. Vemos que como yo ordené todo acá, solamente los marco así. Ahí va. Uno, no se marcó. Bueno, vamos a marcarlos de a uno. Ahí va. Ahí va. Vamos a buscar un plástico blanco. Acá hay uno, aplicar. Bueno, listo. Y bueno, para la silla sí vamos a ir a Blender Kit, a materiales. Todos los materiales de Blender Kit son gratis. Vamos a poner Fabric, ¿tá? Tela. Y bueno, es muy sencillo. Hay muy buenos materiales, muy realistas. Vean qué clase de materiales de tela que hay. Fantásticos. Todos muy buenos, de gran calidad, con estampados, sin estampar. Los estampados por lo general funcionan muy bien. Es decir, no podemos poner esto acá y se ve muy bien. Bueno, más bien yo pensaba poner, a ver, estos están buenos. Por ejemplo, este se ve muy bien. Para darle el mismo material, por ejemplo, a la costura o a las costuras, seleccionamos. Recordemos que tenemos que seleccionar los que no están texturizados, los que no tienen color aún, que es este y este. Y si le queremos dar la misma textura, seleccionamos por último el material que tiene la textura, control L y Link Materials, y ahí se pintan, ¿verdad? Sí hay que hacerle vamos a poner los sillones con este, que es más clarito. Vemos que este quedó mejor, digamos. A este hay que hacerle un pequeño wrap o hay que hacerle algo porque quedó muy grande.
Es muy sencillo para que se distribuya bien. Entramos en modo edición. Con la tecla U ponemos Smart UV Project y le damos ahí. Lo mismo, vemos que quedó muy grande, pero ahora lo arreglamos. Bueno, con eso no. Entonces, para arreglarlo es muy sencillo. Podemos venir aquí a Shade Editor y subirle la escala a 10 o más bien a 15. Ahí está. Vemos que se ve muy bien. Es un material muy bueno. Bueno, vamos a subir un poco el modelo para ponerle una base. A ver qué tal se ve. Ahí está. Vamos a poner una base. Shift A. Y vamos a poner un plano. Ahí está. Vamos a escalarlo. Vamos a sacarle. Vamos a aplicar la escala y todas las... A ver. Ahí está un poco medio en el aire, pero no importa. Bueno, podemos texturizarlo también con algún material de allí para ver qué tal se ve. Mejor poner algo claro, ¿verdad? Tiene que ser algo claro para que no... Veamos esto, podemos poner algo de esto. Ahí está. Vemos que se ve muy bien. Y bueno, así es como podemos hacer una butaca bastante realista en Blender. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima. Saludos, chao.